Te damos gracias y esperamos en ti, Señor. Esperamos por la respuesta, Señor. Esperamos en ti, Señor, porque no confiamos, Señor, en nuestros propios, Señor, pero confiamos en usted, Señor. En la obra que estás haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Señor, le damos toda la gloria y el honor y la gracia por el privilegio que estar aquí en tu casa, Señor, dando alabanza, Señor. Y que nos prepare, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Que hoy en día, Señor, nos hablas nuestros corazones, Señor. Que hablas adentro de nuestras almas, Señor, porque tú ya sabes todo lo que necesitamos hoy, Señor. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a hacer, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús, y todos dicen, amén, amén. ¿Se pueden sentarse? Buenos días, bienvenidos a todos. Qué bonito el día, ¿no? Ya pasó las lluvias, la tormenta y tenemos un día bien bonito para disfrutar. Vamos a continuar en el fruto del Espíritu Santo. Hace años que mi suegro y yo vimos manejando por la autopista 99. Y si conoces el 99, esa autopista pasa todo el centro valle donde se crecen el fruto y las vegetales y que comimos aquí en este estado y también en mucho del país. Y mientras que íbamos manejando, mi suegro me dice, mira, esos árboles son de olivo, almendro, naranja. Y le dije, pues, ¿cómo es que puedes reconocer los árboles si estamos manejando a 60 millas a la hora? Y muchos de esos árboles ni siquiera tienen fruta. Y me dice, yo reconozco esos árboles por el fruto que dan. Porque muchas veces, pues por muchos años, mi suegro trabajaba pues en los campos, ayudaba a amigos que tenían terrenos y que plantaban árboles de fruta. Y so empezó a reconocer los árboles por el fruto que dan. Y como creyentes en Jesús, nosotros también, el mundo nos van a reconocer por el fruto que damos, que nosotros que está presente en nuestra vida. Ese fruto de Dios es la evidencia de que estamos en Cristo y que Él está en nosotros. Y es el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. En el libro de Gálatas 5:22 dice que la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría o gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Es solo un fruto, pero tiene 9 expresiones. En algunas etapas de mi vida, yo me he preguntado que si de verdad estoy creciendo en Cristo, que si realmente estoy caminando con el Espíritu. Cállate, Siri. Porque si hay momentos en la vida y si hay momentos que se siente uno estancado, que si nada estuviera dando fruto en nuestra vida, y a veces que como se sintamos que nos andamos creciendo real. Y podemos preguntarnos que si de verdad somos salvos o nomás es yo. Y eso pasa porque adentro de cada persona está una batalla. Y esa batalla es entre nuestra vieja naturaleza pecaminosa contra la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Y Dios usa esa lucha para mostrarnos cuánto lo necesitamos y para recordarnos que solo Él puede producir una verdadera transformación en nuestras vidas. Me animan mucho las palabras de Pablo que cuando habló a la iglesia de Corintio y los recuerda que caminamos por fe y no por el vista. Y eso significa que tenemos que confiar en Dios, que Él está obrando en nuestras vidas, aunque no lo podemos ver. También Pablo
escribió a la iglesia de Galacia y le estaba diciendo que ellos llegaron a Cristo por fe y la gracia de Dios, pero ahora lo que ellos querían hacer es intentaba a santificarse por sus propias obras. Y Pablo les explica que el esfuerzo humano suele producir el enojo, el odio, celos y impureza, pero en cambio, cuando caminamos con el Espíritu, es Él que obra la transformación en nosotros. El fruto de nuestras vidas es obra del Espíritu Santo. Ahí en mi patio, atrás en la yarda, yo he plantado árboles frutales, naranja, manzana, granado, pero la verdad es, muchas veces no sé lo que estoy haciendo. Yo hago el mínimo que se puede hacer uno. Envuelvo la tierra, le echo el fertilizante, un poco de agua, hago el hoyo, planto la planta y ya, así lo dejo. Yo no produzco el fruto que da el árbol. Y el árbol es el que da fruto. Porque si el árbol conoce en qué temporada está. El árbol conoce cuándo brotar, cuándo se tiene que florecer, cuándo dar fruto, cuándo madurar y soltar el fruto. Y también sabe cuándo perder sus hojas para comenzar de nuevo ese proceso. Y como creyentes en Jesús, todo creyente tiene el Espíritu Santo adentro de él. Y él sabe, el Espíritu sabe en qué tipo de la vida estamos y qué quiere hacer en nuestras vidas en ese tiempo. Él nos conoce completo porque vive en nosotros. Romanos 8:26 dice, nos recuerda que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y intercede por nosotros. Sabe lo que necesitamos. Y él sabe porque hay cosas en la vida que solo Dios puede suplir. Salvación, la sanidad, respuestas, misericordia. Solo esas cosas solo vienen de Él, del Señor. Y también sabe qué cosas deben ser quitarnos de nuestra vida. Como hábitos, ataduras o incluso relaciones que son negativas. Él sabe qué áreas necesitan ser fortalecidas. Especialmente cuando nos sentimos cansados o débiles caminando en este camino con Dios. ¿Sabe qué palabra de la Biblia necesitamos para animarnos? Y esa es la razón que es tan importante que diario estamos leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, a venir a los estudios bíblicos, porque dice la Biblia que nuestra fe se fortalece cuando escuchamos la palabra de Dios. El propósito principal del Espíritu Santo en la vida de un creyente es a reflejar la imagen de Dios y el carácter de Cristo. Y aprendimos en la semana pasada que el amor es la primera expresión del Espíritu Santo. Amar a Dios, amar a los demás y amarnos sanamente a nosotros mismos. Eso es el resultado del amor de Dios obrando en nuestra vida. Dice la Biblia que Dios es amor. Cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, él empieza con amor y no es casualidad, el amor es el base de todo. Pablo usa la palabra en griega agape. Y es significada afecto, buena voluntad, amor y bondad. El agape es un amor que da sin esperar nada en cambio. Es un amor que perdona aun cuando la persona no lo merece. Y es un amor que busca el bien de los demás por encima de propio. Conocemos la escritura Juan 3:16 que dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio su único hijo. ¿Y qué es lo que nos ofrece su Hijo? Pues nos ofrece salvación, esperanza, sanidad y perdón de nuestros pecados. La semana pasada también vimos que el amor, el gozo y la paz son las tres primeras
las primeras tres expresiones del fruto del Espíritu que Dios nos da como resultado de nuestra relación con Él. Son cosas que vienen de Dios y que podemos experimentar cuando las circunstancias de la vida son difíciles. Lo que Dios nos da, gracias a Dios, el mundo no nos puede quitar. También el gozo viene de Dios. Y el gozo no está basado en lo que pasa a tu alrededor, sino el gozo está basado en quien vive adentro de ti. Podemos buscar la felicidad en relaciones, en las ganancias o en cosas materiales, pero nada de eso produce el gozo que Dios nos da a nosotros. Es el gozo el gozo no viene de obtener las queridas que queremos en la vida, viene de la seguridad que Dios tiene todo bajo de su control. Y eso es importante saber porque cuando se siente que todo se está cayendo, podemos tener el gozo porque sabemos y conocemos que Dios está en control. Santiago 1, 2 y 3 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Cómo es que una persona puede tener gozo en medio de las pruebas y las dificultades? Es porque Dios utiliza esas pruebas para fortalecer a tu fe. Nehemías 8:10 dice, porque el gozo del Señor es su fuerza. El gozo que produce el Espíritu no se sacude ni se debilita con las dificultades. Al contrario, el gozo de Dios en el corazón del creyente fortalece a su fe y confianza en Él durante sus pruebas. ¿Y qué hacen las pruebas? Las pruebas revelan las áreas de nuestra vida que necesitan atención, zonas que son débiles o vulnerables, que si Dios no transforma esas áreas con el tiempo, nos puede causar daño o destrucción. La palabra griega para gozo es kera. Y kera está muy relacionada con la palabra charis, que significa gracia o regalo. Kera es la respuesta natural al charis. Lo que quiere decir es que tenemos gozo porque hemos recibido la gracia de Dios. En Hebreos 12:2 dice, esto lo hacemos a fijar la mirada en Jesús, el campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que representaba. Y ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús sabía que la cruz le esperaba. Y aún así que Jesús estuvo dispuesto a soportar la vergüenza y el muerte en la cruz por el gozo que tendría a volver a estar con el Padre. Y nosotros también podemos tener gozo en medio de las pruebas porque Dios es fiel. ¿Y cómo es que sabemos que Dios es fiel? Porque hemos experimentado su paz en algunos de los momentos más difíciles de nuestra vida. Es la paz de Dios, viene de la paz con Dios. En Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. En verso 10 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó
restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, y con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. La palabra griega para paz es Irene, y significa un estado de tranquilidad, seguridad, bienestar, prosperidad, armonía y unidad entre las personas. El paz que Dios nos da, podemos tener paz entre las personas. Antes que recibimos a Jesús, dice la Biblia que nosotros éramos enemigos con Dios, que le rechazamos, éramos rebeldes contra Él, no queríamos a Dios, pero Dios en su gran amor, en su misericordia y en su gracia, ¿qué es lo que hizo? Nos salvó, abrió nuestros ojos, nos llamó a vida, y no era porque nosotros éramos buena gente o merecemos esa gracia, pero era porque Dios, motivado por su amor, nos llamó de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Ya no tenemos una religión, lo que tenemos es una relación con Él. Dios es el que inició esa paz y nos reconcilió con Él a través de su Hijo Jesús. Dios nos dio su paz, paz en las tormentas, paz en la tribulación, paz en el dolor y la tristeza, paz con los demás. La paz de Dios nos sostiene en las dificultades y en las luchas, porque su paz nos protege del miedo y su paz nos mantiene firmes cuando la vida se pone difícil, porque Dios está en control. Filipenses 4:7 dice: así experimentarán la paz de Dios, que supre todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras viven en Cristo Jesús. Esta paz no es temporal, gracias a Dios, pero es una paz que permanece con nosotros y está basada en la promesa de Dios, en las promesas de Dios. Juan 14:27 dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así no se angustian ni tengan miedo. Qué bonita promesa que nos dio el Señor. Porque cuando la situación que estamos se parece imposible y todo alrededor dice que tenemos que tener miedo o ansiar un pánico, tenemos el paz en ese lugar, porque la presencia de Dios está con nosotros. Y la paz no es la ausencia de conflicto, sino es la capacidad de afrontarlo. Necesitamos la paz y la paciencia del Espíritu Santo para sanar también a relaciones. En Mateo 5:9 dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios espera que seamos pacificadores. Pero ¿cómo podemos hacerlo sin el paz y sin la paciencia de Él que están activas en nuestras vidas? Un pacificador no evita el conflicto, pero trabaja activamente por la paz de su familia, de sus amigos, vecinos y también de los enemigos. Y eso tenemos que buscar la unidad sobre la división, el perdón sobre el resentimiento y el amor sobre el odio. Dios llama a los pacificadores sus hijos, porque reflejan el carácter de Jesús. Cristo fue paciente y misericordioso con nosotros y nos ganó por su gracia. En Romanos 4,
2:4 dice que no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandonas a tu pecado. La misma paciencia que Cristo es lo que el Espíritu Santo cultiva en nosotros. A veces cuando pensamos en la paciencia, pensamos en esperar, como si estamos esperando en una línea o si estamos esperando por un paquete, o el más que te va por ver es cuando estás en el tráfico y dices, Dios, dame paciencia con este tráfico, ¿no? Pero eso no es el paciencia del fruto del Espíritu, es parte, pero no es de lo que está hablando Pablo, del fruto del Espíritu. En Galatas 5 se traduce mejor como en inglés long suffering, soportar. El griego es macrothumia, y quiere decir paciencia, constancia, perseverancia, retener la ira, soportar injusticias y no vengarse aunque se tenga el derecho y la capacidad. Esta paciencia de lo que está hablando Pablo, que es fruto del Espíritu Santo, es la paciencia de alguien que ha sido cruelmente ofendido, que ha sido lastimado o traicionado y quien tiene la razón, el derecho y la capacidad de vengarse, pero no lo hace. Esa es la paciencia del fruto del Espíritu. Y esa era la paciencia que Jesús tenía con nosotros. Tenía todo derecho y toda la capacidad, pero en su gracia, en su amor por nosotros, se quedó paciente con nosotros. Y tenemos también que tener paciencia con los demás. Necesitamos también la gracia para soportar. Recuerda que el fruto es solo un fruto con 9 expresiones y todas están conectadas. Sin el amor y el gozo de Dios no podemos tener paz. Y sin esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no podemos tener la paciencia sobrenatural del Espíritu. Esta paciencia nos evita buscar venganza o perder el control por ira y frustración, pero nos ayuda a pensar antes de actuar, incluso en situaciones que son difíciles. Santiago 1, 19-20 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Como cristianos no somos perfectos, ¿eh? Tenemos fallas, pero Dios espera que si actuamos como seguidores de Cristo, necesitamos su gracia para ser paciente. Antes mi abuela me decía, Dios, dame paciencia con este niño. Y ahora entiendo lo que ella estaba diciendo. Es tener paciencia con la gente. Charles Stanley dice, paciencia es la calma y resistencia silenciosa bajo estrés o molestia. Paciencia es la voluntad de esperar. Y gracias a Dios que Dios es paciente con nosotros. Y es paciente con nosotros porque nos ama. Y nos enseña paciencia porque quiere que confiemos en su plan que es perfecto. Y no adelantarnos o desobedecer lo que Él tiene para nosotros. Porque eso sí trae consecuencias. Dios es nuestro mayor protector. Su no o su espera muchas veces es su manera de cuidarnos.
Pensamos en el apóstol Pablo, que escribió de prisión un cuento, pero estaba contento en Cristo. Y su vida estuvo llena de pruebas. En Filipenses 4, 11 a 13 dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido en secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Y eso el Pablo dijo con confianza porque tuvo una relación con el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya sabemos que el Pablo sí sufrió muchas pruebas. Estaba en prisión, golpes y azotes, traición de otros creyentes y situaciones peligrosas. En todo eso, con confianza, siempre podía decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo entendía la paz y la paciencia sobrenatural del Espíritu porque permanecía conectado a Jesús. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, es permanecer en Jesús. Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Permanecer en Jesús sí se produce fruto. Y esto es lo que Pablo decía a los de la iglesia de Galatas, que la salvación es por gracia. No lo ganaste y no te puedes santificar sin la gracia de Dios en tu vida. Y nosotros no podemos producir el carácter de Cristo en nosotros mismos. Es obra de Dios en nosotros. Es Él que está obrando esa obra. Es Él que nos da el carácter de su Hijo en nuestra vida. Nosotros, nuestra parte es obedecer, no luchar, no resistir, sino a morir a nosotros mismos para que el Cristo produce en nosotros el fruto necesario para continuar caminando con Él. Y eso es lo que queremos, es a seguir aquí caminando con el Señor, con Él. Y ese fruto que nos da es por medio de Él y nosotros, qué bendición que no nosotros propios tenemos que cambiarnos. Es Cristo que nos cambia, es el Espíritu Santo que nos transforma. Que podemos decir, yo antes era esto y esto, pero ahora soy hijo o hija de Dios. Y eso es un privilegio que nos da, porque aceptamos a su Hijo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, Señor. Y gracias por el Espíritu Santo que produce en nuestras vidas frutos, Señor. Fruto que transforma nuestras vidas, Señor. Fruto que nos cambia de adentro primero, Señor. Y Señor, ayúdanos a ser como tu Hijo, Señor. A reflejar la imagen y el carácter de tu Hijo Jesús, Señor. En este mundo, Señor, que nuestro testimonio, Señor, sea un testimonio, Señor, que da gloria y honor y alabanza a tu Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que confía en ti, Señor, en lo que tú estás haciendo, Señor, en la obra que tú hiciste en esa cruz, Señor. Te damos toda la gracia por la gracia que nos han dado, Señor. Por esa gracia que tenemos, Señor, esa paz, Señor, ese gozo, Señor, esa salvación que nos da, Señor. Señor, te amo, Señor. Le damos gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros. Eres tan bueno con nosotros, Señor, y a veces
nos ponemos en situaciones dificultadas, Señor. Pero estás con nosotros y gracias que todo está bajo de tu control, Señor. Que no hay cosas que nos pasen que tú no sabes, Señor, pero tienes un plan para cada uno de nosotros y que, Señor, esperamos en ti, Señor. No adelantamos de tu voluntad, Señor, pero nos quedamos quietos en ti, Señor. Porque en tu voluntad, Señor, es un lugar, Señor, donde estamos protegidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir luchando, Señor, siguiéndote, Señor, amándote, Señor, y sirviéndote, Señor. Y te pido en el nombre de tu Hijo, Jesús, nuestro Salvador, y todos decimos, amén. Amén. Gracias, gracias. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque
estamos despedidos.